Y bueno, mucha gente que realmente nos está mirando en la plataforma para seguir esta cumbre global de la educación en YouTube, en Facebook y también hay mucha gente que pone su país en el chat box y me gustaría saber de dónde nos está siguiendo, de dónde la gente nos sigue. Y ahora voy a explicar brevemente algunas de las características de este evento. El webinario se va a grabar y también tiene las interpretaciones accesibles que pueden en la pantalla elegir el idioma en el que quieran escuchar el evento. Y si necesitan los subtítulos tienen diferentes idiomas accesibles, francés, árabe, español, y pueden habilitar el idioma en el que quiera escuchar de este evento. Así que pueden poner sus preguntas en digamos, chat box y vamos a tratar de responder a sus preguntas. Pueden enviar un mensaje privado o pueden enviar un correo electrónico a este correo electrónico s@ida/secretariat.org. Y también le pedimos a todos los hablantes, a todos los ponentes que por favor hablen en su franja horaria y tenemos a muchos participantes y nos gustaría tener mucha interacción con los participantes durante el evento y queremos invitarlos que pongan sus preguntas aquí en este box de las preguntas en Zoom y vamos a tratar de responder a sus preguntas. El evento de hoy, digamos que es posibilitado por parte de la UNESCO y también vamos a hablar del informe del UNESCO y del Banco Mundial de IDA, Alianza Internacional de la Discapacidad, la acción global sobre la red de la discapacidad, la campaña global para la educación en Estados Unidos y con el apoyo de muchas asociaciones globales por la educación. El evento va a destacar algunas prácticas para incluir la financiación y promover el aprendizaje y las discusiones sobre cómo los países pueden fortalecer las políticas educativas, cómo pueden algunos planes en el sector y los presupuestos para una educación inclusiva. Durante estos 90 minutos vamos a hablar sobre vamos a oír a muchas personas jóvenes con discapacidad, de los ministros de educación y de especialistas en financiación de la educación, también de todo el mundo. Y realmente estamos muy orgullosos y muy felices porque podemos tener su voz con muchas otras voces que se unen hoy con nosotros. Bueno, la prueba es evidente. La prueba es evidente que los presupuestos de la educación no se están ajustando proporcionalmente con los retos que impone el COVID-19, sobre todo en los países pobres, pero aparte de digamos, de lo que hace falta en la financiación, realmente podemos ver que hay muchas consecuencias catastróficas que ha dejado el COVID-19 y esto va a tener consecuencias, sobre todo en los estudiantes que no pueden acceder a la educación en línea y aprendizaje a distancia y por eso hay algunos datos preliminarios
de una encuesta que realizó IDA sobre el COVID-19 y que muestra que el 29% de los que respondieron a esa encuesta tienen una discapacidad y realmente están muy estresados por las clases en línea, y el 17% dijo que prácticamente tuvieron que parar con los estudios durante la pandemia. Y si los países tienen que conseguir este objetivo de la inclusión y de la educación equitativa hasta el año 2030, esto realmente eso es un reto realmente. Primero vamos a escuchar de Saavedra, del señor Saavedra, que pertenece a las prácticas de la educación mundial, del Banco Mundial, y vamos a ver por qué este momento crítico donde su país necesita recuperarse de muchas pérdidas. Vamos a ver qué es lo que dice. Muchísimas gracias por esta introducción. Yo estoy muy contento porque hay tanta gente que está siguiendo este evento y que puede oír lo que vamos a hablar hoy. Yo soy el director global de la educación del Banco Mundial. Por favor, permítanme empezar compartiendo el contexto que tiene que ver con la crisis del aprendizaje, la crisis global del aprendizaje. Sabemos que la escuela es un elemento muy importante para ecualizar las oportunidades y probablemente es la herramienta más poderosa que tenemos para realmente para posibilitar las oportunidades equitativas. Pero desafortunadamente, incluso antes de la pandemia, en muchos países del mundo, la escuela, digamos que no estaba en ese plan. No le permitía a todo el mundo de tener el chance, la oportunidad igual en la vida. Desafortunadamente, incluso antes de la pandemia, nuestra investigación muestra que el 53% de los niños de 10 años no podían leer y no podían entender un texto simple. Y por esto realmente, y por eso es lo que llamamos nosotros una pobreza del aprendizaje. Además, 263 millones de niños no van a la escuela, lo cual es una exclusión de la educación, del sistema educativo. Y muchos niños marginalizados se enfrentan a las barreras de aprendizaje, incluso cuando están en la escuela. Con la pandemia, el aprendizaje de todos los niños, claro, hemos visto que se ha impactado, ha tenido un impacto negativo. Si la acción apropiada no se toma y si los niños no regresan a la escuela, eso va a ser, digamos que, algo muy negativo. Pero podemos decir que esta situación nos muestra que nos muestra un impacto que la pandemia tiene en los pobres y en los vulnerables, incluyendo a los refugiados, inmigrantes y estudiantes con una discapacidad. Este informe de la educación global de 2020 estima que el 40% de los estudiantes que tienen una desventaja vienen de los países, digamos, relativamente pobres. Durante la crisis del COVID-19, podemos decir que incluso antes de la pandemia teníamos esta crisis de aprendizaje, pero con la pandemia esta situación se ha hecho más seria en muchos aspectos, en los aspectos de niveles de aprendizaje. Hay muchos estudiantes que realmente están en esa desigualdad, etcétera. Y ahora, mientras estamos trabajando con los gobiernos para responder al COVID-19, es muy importante considerar la inclusión, minimizar las pérdidas de aprendizaje, ¿me entienden? Y también crear fundaciones
y un sistema, podemos decir, equitativo, igualitario. Por ejemplo, cuando hablamos de estos programas de aprendizaje a distancia basados en la radio en los países que no tienen mucha conexión de Internet, esto puede llegar a los más vulnerables. Y esto puede suponer una mejora en el apoyo en la educación para todo el mundo, ¿me entienden? Así que este es un aspecto muy importante. Vamos a decidir, tenemos que decidir por los más vulnerables. La segunda cosa que quería comentar es que no tenemos el dinero para tener dos sistemas paralelos. A veces decimos, vamos a tener sistemas diferentes para los refugiados, vamos a tener sistemas diferentes para los niños que tienen cierta discapacidad, etcétera. Usualmente los sistemas paralelos no tienen la misma calidad, ¿me entienden? Y bueno, lo tercero que quería decir es que en la inclusión no se trata de ignorar o eliminar las diferencias. Precisamente esas diferencias se tienen que preservar y se tienen que mantener. Y además, a veces esto lo que hace el proporcionamiento de la educación más complejo, pero también es más rico. También podemos decir eso. Se trata de es muy complejo, y se tiene que enfrentar porque la diversidad es lo que hace que la experiencia educativa sea más rica para todo el mundo, y al final tenemos que internalizar. No, eso no va a ser gratuito. Tenemos que saber que nada es fácil, obviamente. Y los ministros de educación a veces necesitan, digamos que, ser líderes para dar pasos hacia una educación sostenible, hacia algunos cambios que pueden ser sostenibles. Cuando digo que este proceso no es gratuito, con esto quiero decir que esto requiere inversiones adicionales para todo el mundo, para los países. Cuando decimos que queremos las mismas oportunidades para todo el mundo, esto no implica que seamos capaces de gastar, digamos, igual en todos. Proporcionando una educación decente para algunos niños tiene que ser más caro que proporcionando para otros. Las mismas oportunidades tienen que implicar algunas diferentes servicios diferentes, a veces servicios más caros, ¿me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. Esta crisis del COVID-19 está, digamos que tiene muchos retos de financiación para muchos países, y estamos en este momento cuando no tenemos solamente la crisis sanitaria, sino que estamos en la crisis de empleo. Hay muchas, digamos, hay muchos problemas fiscales en muchos países, pero aparte de eso, tenemos que reconocer que la educación es un elemento muy importante para darles a los niños la posibilidad de construir un futuro. Así que tenemos que continuar trabajando con los países para incrementar la financiación educativa y de financiar la inclusión de todos los niños. En el caso de la educación y la financiación, para resolver los retos de los niños con discapacidades, también necesitamos ser muy flexibles. A veces tenemos que financiar la inclusión de aquellos niños que no tienen acceso a la escuela. En otros casos, tenemos que encontrar una buena postura y financiar los servicios especiales. Pero digamos que esta flexibilidad es muy importante, es la clave. En el Banco Mundial, como parte de nuestra postura educativa, hemos incluido un elemento que llevamos como pilar, que tiene que ver con las escuelas seguras, se llama las escuelas seguras e inclusivas.
Porque realmente, por ejemplo, si las escuelas no están seguras, si las escuelas no están inclusivas, no son inclusivas, entonces hay otras inversiones que podemos invertir en herramientas de material para los profesores, etcétera. Queremos con nuestras operaciones en el mundo, en el Banco Mundial, de resolver muchos tipos de problemas, de los problemas relativamente fáciles. Por ejemplo, para que los niños que tienen que llevar gafas, que los lleven. Y también tenemos que trabajar todos juntos para eliminar esas diferencias. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que asegurar que vamos a invertir en las intervenciones, en algo que le va a posibilitar a los niños que obtengan unas oportunidades de verdad. Y vamos a utilizar esta oportunidad histórica de esta crisis gigante de reconstruir nuestro sistema educativo, porque ellos realmente lo merecen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esto. Me encantaron tus mensajes y ahora vamos a oír de Manos Antoninos, el director del informe de liderazgo global sobre los resultados del análisis reciente de las políticas financieras equitables de 80 países en el mundo y qué lecciones podemos aprender para construir políticas mejores en futuro. Muchísimas gracias, Jill. Y por favor, permítanme compartir unas diapositivas porque inclusión, como dijo Jaime, la inclusión y las políticas públicas son cosas complicadas y nosotros tenemos que compartir esto con el resto de la comunidad. Y de verdad, nosotros hemos tenido la oportunidad en el último informe de enfocarnos en el equipo de inclusión y lo que hay que celebrar es que en la última cumbre hemos dicho que la inclusión no era tan presente como hoy y eso de verdad es un crédito que esta comunidad ha hecho y un esfuerzo. Todos los países que se han apuntado para participar en este proyecto, tenemos que decir que no todos los países eran propiamente, que no sabían propiamente cuál es el significado de esto y cómo deberíamos interpretar la educación. Y eso no es un mensaje que vino de nosotros, pero eso es un mensaje que se leyó en los esfuerzos de las comunidades que podríamos leer en las RPD de 2006 y también los comentarios generales del Comité de la ONU de las personas con discapacidad. Ellos querían invitar a todos para celebrar la diversidad y la diversidad de aprendizaje. Así que el primer mensaje clave que tiene que ver con la inclusión y con la financiación es lo que yo ya mencioné como cuánto importante es crear sistemas paralelos porque los mismos obstáculos que los niños con discapacidad tienen más o menos los enfrentan los otros grupos marginalizados. Otra cosa sería que tenemos que ser muy cautelosos sobre cómo aplicamos el financiamiento en cuanto a las personas para que no sean dejadas atrás. Nosotros necesitamos asegurar que la financiación sea libre para todas las organizaciones, todas las escuelas.
En el tercer lugar tenemos a la gestión. Muchos de los sistemas tienen las fuentes de ingresos y aislados y no sería físicamente posible que sean libres a todas las comunidades. Así que tenemos que compartir nuestros recursos y eso es algo por lo que tienen que pasar todos los sistemas eh, de educación. La cuarta recomendación es la participación porque eh, hay mucha resistencia sobre esa política de inclusión y nosotros tenemos que hacer que por medio de discusión todo sea posible. Y la recomendación quinta es sobre la cooperación en cuanto a diferentes partes del gobierno, porque estos servicios tienen que ser complementarios y solamente pueden hacerlo si los diferentes departamentos gubernamentales intercambian información que necesitan. También necesitamos, por los recursos que son pequeños, tenemos que tener en cuenta los actores fuera de gobierno, porque ellos también ayudan y dan unos recursos eficientes para los servicios del gobierno. La séptima recomendación tiene que ver con el diseño universal. Nosotros conocemos esto de muchos estudios, lo que es mucho más barato que cualquier otro intento de cualquier sistema que, en fin, no ha servido a los niños. Tiene que ver también con el entorno de aprendizaje con los niños. Probablemente la más cara recomendación tiene que ver con preparación de los profesores para enseñar a todos los estudiantes. La asistencia en aprendizaje y enseñanza es muy importante, tiene que ser diseñada propiamente y tiene que tener recursos suficientes. La siguiente recomendación es que tenemos que coleccionar los datos con atención y con respeto y tenemos que encontrar buenos ejemplos de cómo gobiernos han gastado su dinero en la educación inclusiva y finalmente necesitamos aprender de nuestros pares porque allí podemos encontrar las respuestas a estas preguntas difíciles. Eh, este informe da muchas oportunidades y muchas soluciones para todos los que quieren comunicar sus soluciones. Nosotros también tenemos algunos trabajos, informes de las políticas y aquí tenemos un artículo que habla sobre abriendo la financiación para la igualdad en educación, que tiene que ver con los problemas sobre algunas ciertas regiones. Nosotros tenemos dos perfiles diferentes para diferentes países y para diferentes desafíos en educación. Y finalmente, nosotros tenemos dos informes regionales que también les invito a que los lean sobre Latinoamérica y Caribes y la Europa Central y del Este, que también tenemos diferentes soportes digitales eh, para que podamos ayudar a todas las organizaciones y comunidades a llegar hasta Muchísimas estos gracias, objetivos. nenas. Realmente ha sido un placer escuchar que tantos países realmente han contribuido y que han hecho pasos muy positivos en una dirección buena. Y realmente veo tantas preguntas de ustedes y gracias por eso. Y vamos a realmente, más tarde vamos a responder a sus preguntas. Ahora vamos a escuchar a Diane Richler, que es una representante
y representante de la red de GLED. Ella va a examinar sobre cómo el cuerpo de los donantes multilaterales, bilaterales, junto con las organizaciones de personas con discapacidad y fundaciones privadas, están juntos, trabajan juntos para realmente decir que la financiación es muy necesitada y que hace falta para tener esta educación inclusiva. Muchísimas gracias, Jill. Esto es para mí un reto porque GLED, esta organización, se hizo de muchos miembros, hay muchos miembros y nos hemos reunido de diferentes perspectivas prácticamente. Me gustaría enfocar en dos puntos principales. El primer enfoque prácticamente es lo que identifica a los miembros como estudiantes con discapacidades en los sistemas inclusivos, muy inclusivos. Y segundo, cómo podemos tener más ventaja de la sociedad civil, qué es lo que puede ofrecer, particularmente en relación con la expertiza técnica para apoyar la inclusión. Además, primero, con respecto a las barreras, podemos decir que la publicación de este informe de 2020 de la cumbre global de la educación realmente ha puesto ahí y ha dicho mucho sobre los beneficios de los y sobre muchos retos de la educación inclusiva, pero uno de los mensajes importantes que se vio en este informe fue que este malentendido que existe sobre qué significa la educación inclusiva, y creo que es muy importante entender eso. Y yo realmente creo que el problema es simplemente qué es lo que significa la inclusión. Bueno, con respecto a eso, tenemos los presupuestos de este momento que muchas veces se dice que son presupuestos para la inclusión, por la inclusión, y que se trata de los presupuestos para una educación segregada. Pero además, hay un punto muy importante con respecto a la necesidad de financiar la inclusión. Y muchas veces cuando se trata de esta financiación por la inclusión, se trata de un artículo de presupuesto separado. Y hemos visto que durante el COVID, muchos programas que estamos viendo no eran, digamos que, la prioridad. Otro punto que Jaime también hizo es que lo que nosotros pensamos que es muy importante, la necesidad por una postura de planificar. Todos los ministerios tienen que tener esto en cuenta, la inclusión de las personas con discapacidad. A veces incluye los servicios sociales, los servicios sanitarios y estos ministerios que apoyan a las niñas y a las mujeres. También otro problema que tenemos es que si incluimos a los estudiantes con discapacidad, si esto no es parte de los planes educativos, entonces se nos hace muy difícil realmente proveer recursos para la inclusión. Por esto este proceso se desarrolla y realmente necesita mantener en cuenta todos aquellos que representan personas con discapacidad y organizaciones con personas con discapacidad y sus familias. Tienen que tenerlos todos en cuenta. Ellos tienen que participar en todo eso. Y ahora me gustaría hablar un poco sobre esta
sobre la sociedad civil. Y desafortunadamente yo creo que la tradición en muchos países pobres de alguna manera ha sido para muchas en ONGs internacionales como una brecha cuando los estudiantes con discapacidades no estaban recibiendo ninguna educación y creando este sistema paralelo para crear escuelas especiales para las personas con discapacidad, estudiantes con discapacidades. Así que realmente a veces tienen esas ONGs internacionales que son, bueno, instituciones religiosas. Y realmente lo que yo creo es que primero, esto es lo que no incluye a los estudiantes. Y bueno, lo último que quiero destacar es que las organizaciones de personas con discapacidades para participar y activamente y con otras organizaciones de sociedad civil tienen que apoyarse para poder participar activamente. Y esto simplemente toma tiempo. Y no estamos hablando de programas paralelos, no estamos hablando sobre algo especial, estamos hablando sobre una transformación cultural, estamos hablando sobre una disrupción positiva dentro de los sistemas educativos de la misma manera cuando pasamos de los teléfonos fijos a los teléfonos móviles y esto nos abrió un camino nuevo para las personas, sobre todo para las personas en los países pobres y ellos tienen que, queremos proveer una educación equitativa e igualitaria para todo el mundo. Gracias, Diana. Es muy interesante oír cómo se apoyan estas políticas y cómo se priorizan estos esfuerzos para llevar la inclusión como un criterio muy importante en la educación, sobre todo en cuanto a la implementación. Ahora tenemos 3 ministros de educación y 2 abogados de discapacidad para oír las reflexiones sobre nuevas iniciativas y acelerar los proyectos en cuanto a la educación inclusiva en el mundo. Nos gustaría abrir después una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor hagan sus preguntas y por favor añaden sus nombres, sus ciudades y sus países. Y ahora tenemos a Shiva Shasta, la presidenta de la organización de Nepal, o la organización de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que la educación de inclusión significa para usted? शिक्षाको प्रयोगमा सबैको सबैले पढ्न पाउनुपर्छ त्यसकै लागि समावेशी शिक्षा भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा नभएका व्यक्ति सबै एकै विद्यालयमा शिक्षा संस्था मार्फत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था हो। Nosotros deberíamos trabajar con nuestras instituciones fuera de todo tipo de discriminación. Para nosotros, la educación es la educación donde las personas con discapacidad pueden tener los recintos que necesitan. Y nosotros hablamos sobre las personas con diferentes tipos de discapacidades y donde todas las discapacidades y todas las personas con discapacidades están representadas. Y donde todas las personas con discapacidad pueden disfrutar de todo.
the Minister of Basic and Senior Secondary Education and Chief Innovation Officer for the Directorate of Science, Technology and Innovation in Sierra Leone. Tenemos también al director de la organización de Sierra Leone. Muchas felicitaciones por su proyecto de inclusión y me encantaría si me podría decir algo más sobre el desarrollo de esta política que ha ayudado a que las políticas, a que los niños puedan obtener su potencial completo. Gracias. Pues Ha sido muchísimas una conversación gracias y me fantástica encanta que las y personas realmente de todo el mundo pueden como compartir ver a sus tanta gente de ideas todo el y que mundo podamos que hablar ha sobre compartido nuestras propias sus experiencias. ideas. Y yo creo que cuando Realmente nosotros primera hemos empezado vez a cuando hablar sobre empezamos la a tener la inclusión conversación y sobre cuando la este informe ha inclusión y salido, vimos que existía una política en el ministerio, pero había había muchos, bueno, muchas muchos personas que informes que querían salieron a hablar la sobre luz y diferentes esto supuso intereses una, y todos bueno, estos política grupos sobre tenían la sus discapacidad propias actividades que que hacían estaba lo en que el era bueno, ministerio pero cuando yo entré, eh, yo hice un paso atrás y y dije realmente a todas aquí las tenemos a muchos organizaciones que es diferentes importante grupos pensar sobre las niñas, los niños con interesados discapacidad en individualmente cuanto, que, en la misma manera que que querían ocuparse de muchas pensamos actividades sobre otros que grupos de teníamos ahí. interés como niños Y cuando pobres, niños yo con entré diferentes como tipos de ministro, yo discapacidad. realmente como Así que que cogí un paso nosotros hemos atrás y entonces incluido miré en esos documentos las que niñas eran como embarazadas, los niños borradores, no eran pobres, los niños documentos con diferentes ya tipos de hechos. Y discapacidad. entonces dije, Y bueno, es importante que, bueno, es importante que de esta hablemos manera sobre hemos niños, sobre enriquecido la nuestro enfoque discapacidad hacia esos de la niños misma y manera que es de esta importante manera hemos hablar sobre los niños, hecho que nuestra por política ejemplo, sea con los niños embarazados, por muy ejemplo. grande, De la misma manera, hablar sobre los niños pero que nosotros viven en unas pensábamos áreas como inaccesibles, como una etcétera. sociedad que todos puedan, De que la todos misma manera deberían como es importante hablar poder sobre los acceder niños a pobres. Y la entonces desarrollamos educación, una política de inclusión no obstante enfocándonos de en los si se más trata vulnerables y de en cualquier los tipo que eran de muy difícil desafío, de de cualquier acceder. tipo La de discapacidad, tanto discapacidad, física porque como si el sistema cognitiva, funcionará el para los bienestar más social, marginalizados, en las funcionará niñas para la embarazadas, mayoría de etcétera. otras Y personas y niños. realmente es Y eso es lo que nosotros lo llevamos que al nosotros, gobierno y cómo hemos los que viven eh, en esas áreas que no se trabajado, pueden hemos acceder con tenido la facilidad, ayuda de bueno, tienen que encontrar la manera de jefe de una acceder, organización, el de gobierno, alcanzarlos. que nos Y ayudó mucho y que escuchó como sobre una sociedad nuestras creemos que ideas. todo el mundo Y su excelencia, a mí me debe acceder encantaría a la agradecer escuela. a usted por Y si nos enfocamos en su trabajo, los más por llevar marginalizados, las bueno, niñas son las niñas que embarazadas al colegio, cuya porque mamá quizás ellos tenga ahora tienen alguna la ayuda que reto necesitan y era físico en fantástico ver un cómo área remota de las gentes fondo ahora de un no, barrio antes pobre y resistían si esta algo política, funciona pero para ahora ellos, todo esto esto va va a muy bien funcionar y para todos todo el mundo. aceptaron esta Cuando política hablamos, y cuando todos la pensamos sobre abrazaron. esa postura, Yo ahora tengo esto mi nos informa equipo. cómo deberíamos de alguna manera mantener esa política, cómo formar esa política. Esto nos informa Que sobre me qué es lo que hacemos ayuda como el y gobierno y también hay cómo muchas estamos cosas que haciendo, cómo nosotros estamos tenemos que trabajando. implementar ya. That's amazing. I'd love to pull in Dr. Ingetahun Makuria, the Minister of Education of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and ask what progressive steps has Ethiopia taken to include support. Ahora vamos a ver un representante de Etiopía y vamos a ver cómo se han hecho estos cambios en Etiopía y qué han hecho ustedes para apoyar los jóvenes y los niños más marginalizados, incluyendo los niños con discapacidad. All right. Bueno, creo que tenemos un problema con la conectividad, así que déjenme preguntarles al ministro de Educación de Ghana
cómo Ghana ha introducido el diseño universal como una estrategia clave para promover el acceso de aprendizaje para todos los niños y cómo han financiado esta iniciativa. John and Tim Forjor, if you would like to. Jonathan Forjor, si usted quiere decirnos algo sobre el diseño universal de Ghana para el aprendizaje. Okay, wow. Muy bien, bueno. Mientras estamos esperando para una respuesta, me encantaría llamar a Fernanda Santana de la Asociación Brasileña de la Acción y Derecho de las Personas Autísticas. Fernanda, muchas gracias por estar aquí. ¿Puedes decirnos qué significa la educación inclusiva para ti? Yo diría que estoy de acuerdo con Shiva. Eso quiere decir que todos estemos juntos, aprendiendo juntos y creciendo juntos. Y yo creo que se trata sobre la igualdad y se trata sobre el respeto para toda la diversidad humana. Yo creo que no se trata solamente de un cambio profundo en, ¿cómo decirlo? No de la sociedad, pero de la estructura de la sociedad, porque lo que pasa es que nosotros tenemos muchos adultos que nunca han estudiado con los niños con discapacidad o cuando ellos eran niños, así que ellos crecieron sin contacto y no tienen contacto no tener contacto con algo puede causar el desentendimiento y todos tipos de prejuicios. Y hoy en día hay gente que dice no a la educación inclusiva porque ellos no entienden y piensan que eso lo que creen eso es bueno, pero no es bueno. Y la gente que son niños ahora, niños con discapacidad, si ellos crecen de misma manera, nosotros vamos a ver un ciclo que se repetirá de nuevo y de nuevo y de nuevo. Así que la educación inclusiva es nuestra manera de romper ese círculo y hacer cosas de manera diferente. Y yo siempre recordaré un compañero mío de la universidad que un día me dijo, Fernanda, antes de que te conocí, yo tenía una idea muy diferente sobre qué era autismo, porque yo soy autista, yo tengo autismo. No sabía qué es discapacidad, pero trabajando contigo, estando contigo, eso cambió mi opinión. Y un día, si yo tengo la oportunidad, yo voy a estar muy feliz de trabajar con otras personas con discapacidad porque he tenido la oportunidad de entender eso mucho mejor. Y yo voy a recordar eso siempre porque esto es importante. Eso es nuestro objetivo y cómo deconstruimos las actitudes negativas a plazo largo. Y yo creo que eso es el objetivo de la educación inclusiva. I'd love to try again to pull in John and Tim Forjor, Deputy Minister of Education of the Republic of Ghana. Me gustaría invitar ahora al ministro de Educación de Ghana,
vamos a ver cuáles son los diseños universales educativos de Ghana para el aprendizaje como una estrategia clave para promover el acceso al aprendizaje para todos los niños. Si podría decirnos un poco sobre eso, por favor. Está bien. Bueno, esperemos oír de ese ministro brevemente, pero ahora me gustaría hablar con Shiva Shrestha. Le quiero, preguntar como a una persona con una, digamos, discapacidad, ¿qué es lo que usted realmente, qué es lo que podría, qué es lo que quería que el gobierno hiciera? बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि समावेशी शिक्षा निशुल्क शिक्षा दिने सरकार र दाता निकायहरू आफ्नो प्राथमिकता तय गरेर छन् र समावेशी शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा सम्बन्धीमा हालको राम्रो नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनी त्यसको लागि लगानी चाहिन्छ। मेरो विचारमा Yo creo que invertir es la cosa clave para la educación mejor, para las instituciones de educación, para los que proveen el sistema, para los gobiernos. Todo sería mejor para las personas con discapacidad. Eso tiene que salir por el gobierno y por las organizaciones para que los presupuestos sean alocados, y las ideas claves es que nuestras políticas, que las personas con discapacidad intelectual tengan derechos y que tengan la oportunidad de aprender en un entorno inclusivo y también en un sistema que ellos merecen. Así que los gobiernos tienen que asegurar las oportunidades igualitarias para ellos también, y eso es proveer la inclusión en el sistema de educación, en el sistema de escuelas, y eso es de que se trata el diseño universal para que estas políticas sean accesibles a todos, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar las oportunidades iguales y que esos sistemas tengan una base en la comunidad y en la escuela, para que todos tengan las oportunidades, para que se hagan todos los cambios necesarios. Me parece súper estupendo escuchar de tantas personas de todo el mundo. Ahora me gustaría hablar con David Monina Singha, de Sierra Leone. Nos puede hablar hoy sobre la inclusión en las escuelas. En esta nueva política hay también un enfoque fuerte en la capacitación de los profesores. ¿Nos puede hablar un poco sobre las estrategias de la financiación, sobre la implementación de esta política? Bueno, primero, antes que nada, lo que tienen que tener es tienen que tener la medida, tienen que medir esto bien, la estrategia. Bueno, lo que pueden ver en Sierra Leone es que hemos añadido
5 veces más niños con discapacidad en las aulas. En los últimos, 6 años realmente. Y ahora lo medimos, lo podemos medir. Una de las maneras en las que estamos enfocando nuestra estrategia es a través de la Comisión de Servicios de los Profesores, la comisión que recluta y digamos que monitorea, de alguna manera gestora a los profesores. Así que la capacitación de los profesores también para ver cómo pueden trabajar en un modelo de aula nuevo. Esto forma parte de nuestro trabajo, de nuestra capacitación, y luego reclutamos a los profesores. Y bueno, esta inversión realmente, ¿cuáles son los otros departamentos que están involucrados, que están incluidos en eso? Bueno, para nosotros tenemos el Ministerio del Bienestar Social y realmente una de las personas que acabo de, mencionar es el presidente. El presidente que prácticamente es el líder, esta comisión de los servicios de profesores, y él estaba al cargo de la Fundación de Autismo y tiene mucho conocimiento en todo eso. Estamos trabajando con muchas escuelas, con las escuelas que tienen necesidades especiales, con muchas organizaciones, con sociedad, con fundación, también para que esto le llegue al gobierno. Así que como una inclusión humana realmente, tenemos que asegurar que esta estrategia encaje en nuestro enfoque y en esa inclusión. Muchísimas gracias. Dr. Ingethahun Makuria from Ethiopia, Minister of Education. Ahora vamos a oír sobre el Ministerio de Educación de Etiopía. Si nos puede decir algo sobre los centros de recursos que forman parte de este movimiento hacia la educación inclusiva. Si nos puede decir cómo funciona esto. Todavía estamos esperando a que se conecte el señor. Si ahora podemos pasar a Fernanda. Muchísimas gracias, Fernanda, de la Acción Brasilera de Acción y de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿qué te gustaría que los gobiernos prioricen? Pues 3 cosas. La primera, y yo creo que la cosa más importante, es la participación significativa de las personas con discapacidad en las organizaciones representativas. Nosotros tenemos que estar aquí, nosotros tenemos que opinar porque nosotros sabemos qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y nosotros tenemos que tomarlo en cuenta seriamente. Eso tiene que decir que existe un sistema inclusivo y ninguna otra posibilidad. Segunda cosa, tener en cuenta lo que pasa en los colegios, porque nadie puede aprender sin los servicios como son la comida y los estándares mínimos de la vida. Nosotros necesitamos que eso sea accesible. También que disminuyan los costes, que baja la estigmatización, la pobreza y todo eso. Yo diría que la protección social es muy importante, especialmente importante cuando hablamos sobre el acceso. Y eso se vio tanto en la pandemia como fuera de ella. Y la tercera cosa y la última, y eso se trata sobre las personas que ya hemos visto y que las personas han experimentado en los años últimos, sobre todo las personas con autismo en Brasil.
A veces las personas piensan que no teniendo acceso a algún derecho puede asociarse con no tener derecho a otro derecho, pero eso no tiene que decir que las personas no tienen derecho a acceder a a un servicio, a educación, por ejemplo. Yo he visto a las personas que eran incluidas por no tener acceso a un cierto tipo de servicios, pero en realidad solamente deberían trabajar más para obtener esos derechos y disfrutarlos. Por eso todos deberían tener derecho de disfrutar de comunicaciones en la manera más confortable para ellos. Nosotros queremos que no se justifique que las personas con discapacidad no tienen acceso a algún cierto derecho. Tenemos que pensar sobre cómo vamos a proteger a estas personas en cuanto a asegurar el bienestar y los derechos humanos, porque lo que nosotros queremos realmente es ser miembros activos de nuestra sociedad y para eso nosotros tenemos que ser vistos como personas y que seamos tomados en cuenta como cualquier otra persona. Eso es todo. Eso es maravilloso. Eso Ha sido muy bueno brillante ver ver en el chat box cómo cómo todos todo el escuchan. mundo está escuchando atentamente y tantos temas de lo que se están hablando aquí, de los que los ponentes están exponiendo. Así que ahora nos gustaría hacer una de estas preguntas We have a los ponentes. Tenemos Elis Hardy que dice, Shiva, muchísimas gracias por lo que ha dicho sobre la discapacidad intelectual. Esto es un punto excelente. Y además, lo que Fernanda ha apuntado prácticamente, realmente hemos sido capaces de juntar todos estos puntos juntos y estamos viendo cómo podemos apoyar a los maestros, a los profesores que necesitan tener herramientas para continuar a responder a estos cambios, las necesidades que cambian. Y bueno, también nos gustaría tener un poco más, nos gustaría ver el papel de los dispositivos digitales, qué papel juegan también y cómo son, bueno, muy importantes tanto para la educación como para los profesores, cómo le ayudan a los profesores. Bueno, también hemos oído un poco sobre esto antes, así que me gustaría preguntar a Fernanda sobre, bueno, este papel. Yo creo que es muy importante de reconocer dispositivos digitales como herramientas y asegurar que participen, bueno, en la educación. A veces la gente veía esto como un privilegio para facilitar las cosas, pero no es así realmente. No necesitamos algo más fácil, necesitamos algo más igualitario. Los dispositivos, no solamente los digitales, pero no solamente los dispositivos digitales, muchas veces pueden hacer gran diferencia. Yo diría, por ejemplo, que conozco a las personas que tienen mucha dificultad de escribiendo porque por algunos problemas de coordinación y para
much easier. Ellos les resulta mucho más fácil teclear que escribir. Y esto es una tecnología que nos asiste, que nos ayuda realmente. Y realmente tiene que ver con asegurar el acceso a todo el mundo. Se trata de la accesibilidad. En el contexto del COVID-19 es mucho más complejo, mucho más complicado, porque todos estamos hablando de la accesibilidad y cómo hacer estas clases a distancia accesibles a todo el mundo, para todos que, bueno, tengan herramientas, todos que tengan acceso al Internet. Primero es esto lo que hay que asegurar. Por ejemplo, en algunos lugares tenemos clases por la tele, que se dan por la tele, y esos estudiantes, bueno, tienen que ser capaces de acceder al mismo contenido como los demás, que los demás. Y claro que esto se tiene que enseñar a una manera compleja, las clases que se imparten. Discúlpeme, bueno, las palabras que se me van volando. Bueno, hace falta hacer un diseño inclusivo desde el comienzo. Tienen que pensar en ese sistema completamente, en todo el sistema, teniendo en cuenta que van a tener todo tipo de diferentes estudiantes. Yo también soy estudiante, yo misma, y yo estoy estudiando en la universidad y estamos teniendo en este momento clases a distancia. Y puedo decir en este momento que es muy, muy difícil, por ejemplo, no dejarlo todo, porque realmente ese sistema no estaba ahí desde antes. No está planeado de una manera inclusiva, y porque nadie al principio nadie se acordaba de que estudiantes con discapacidades existen, así que es muy difícil si hablan directamente a su profesor o su maestro. Necesitamos adaptarnos, necesitamos algunas acomodaciones. Está bien, algunos lo pueden hacer, pero bueno, a veces simplemente es muy, muy difícil. Por eso, por el sistema, por todo el sistema, el planeamiento que se ha hecho sin tenernos en cuenta. Bueno, es muy, podemos decir, estresante, frustrante. Es muy complicado de hacerlo, ¿no? Y hacer que no nos quedemos atrás. Muy difícil. Y es muy sorprendente ver cómo el sistema, bueno, es un mensaje para todos nosotros, y que el mensaje que nos dice no son importantes. Pero eso, bueno, no es verdad. Todos somos importantes y tenemos el derecho, como todos los demás. Gracias por lo que ha dicho. Y bueno, el papel de la tecnología sobre la que he hablado. Por eso tenemos una pregunta en el chat para Jaime Saavedra sobre cómo la educación inclusiva durante la pandemia del COVID-19. Cómo se distribuye cuando el acceso a la tecnología es limitado en muchos países. Entonces, ¿cómo esto funciona? ¿Y cómo puede ser equitativo cuando este acceso es a veces muy pobre?
So thank you very much for the question. Actually, Bueno, muchas gracias por su pregunta. Una de nuestras primeras preocupaciones es igualdad, así que muchas preguntas, muchos niños no han tenido clases presenciales en Latinoamérica y Asia del Sur. Estamos hablando de más de 200 días fuera de la escuela y eso es un número desproporcional hacia los niños que han tenido escuela y nosotros recibimos algunos servicios que eran específicos para ellos. Nosotros antes de la crisis hemos tenido unas dificultades y desafortunadamente esas cosas, esa división digital ha incrementado y hecho esas inigualdades más grandes porque para algunos niños el acceso ha contribuido que los niños tengan conexión, pero para muchos niños en los países con los ingresos bajos, ese número ha sido 0. Ese número de niños que pudieron trabajar de manera buena en sus casas y había muchos niños que no han tenido nada de eso en sus casas. Así que las diferencias se han incrementado con esta crisis y han tenido incluso, han habido incluso más niños con diferentes tipos de discapacidad y hay algunas buenas cosas en el hecho de que en algunos sistemas, por ejemplo, la televisión siempre tuvo lengua de señas y que se ha incrementado el número de horas que los niños han tenido el acceso a las cosas digitales después de esta pandemia, pero todavía el desafío de la financiación y eso es extremadamente complicado, no solamente para proteger, sino para incrementar la financiación de la educación. Eso es esencial. Y cuando decimos financiación de la educación, yo quiero enfatizar que eso implica que para alguna parte de población, para esas bajas etarias tenemos que invertir más, pero eso no ha sido diseñado para incluir todas las cosas, pero necesitamos trabajar y partir de donde nosotros estamos y trabajar en nuevos proyectos que se pueden llevar a cabo usando las tecnologías nuevas, pero nosotros tenemos que invertir todo lo que podemos y si las inversiones pueden ser más grandes, eso está bien y eso es parte de nuestro paquete social. Muchísimas gracias por esto. Esta pregunta de la financiación es muy interesante y tenemos otra pregunta que yo gustaría hacer a Manus, si nos puedes decir, aunque mucho se escribió sobre la necesidad de financiación de esta educación inclusiva y que existan materiales de diferentes tipos, parece que hay poca investigación o datos sobre los ejemplos de la financiación de la educación inclusiva, sobre todo en los países con ingresos bajos o ingresos medios. Si hay alguien quien está consciente de esta cosa y alguien quien se puede ocupar de este problema, porque es muy difícil abogar de Muchísimas gracias. educación. Bueno, esta es la Yo pregunta vi que esta vino pregunta. de Robin. Y bueno, no sé si realmente mencioné esto en una de mis últimas intervenciones.
Así que yo dije que hay muchos datos que existen sobre la financiación de países, de la financiación en la educación inclusiva, bueno, como quiera que ellos lo vean. Creo que ellos dijeron para muchos países, bueno, desafortunadamente la percepción de la educación inclusiva es una educación especial, así se percibe. Y las alocaciones de los presupuestos se refieren a servicios especiales que se distribuyen de una manera diferente, separada. Así que primero tenemos que para pasar esas barreras. Y la educación inclusiva tiene que percibirse, tiene que asegurar a cada niño que se eduque con la calidad grande o, bueno, calidad aceptable. Para eso tenemos pocas pruebas sobre estos países pobres y, digamos, los países en vías de desarrollo, porque mientras el concepto de la educación inclusiva, como lo describimos hasta ahora, está prácticamente, bueno, se está hablando del concepto, los países han empezado a entender esta postura de la inclusión. Esta práctica todavía lleva mucho camino. Así que la mejor experiencia que tenemos de este momento de estos países es que hay, bueno, muchas prácticas de la financiación y además sobre la marcha, como hay muchos retos, muchos niños que se identificaron y que tienen dificultades. Cuando hablamos de Finlandia, por ejemplo, Finlandia tuvo que reformar su financiación, su sistema de financiación como hace 10 años, cuando el número de los estudiantes en la educación especial incrementó en un 3% en los 10 años solamente. Así que lo que Finlandia hizo, por ejemplo, ellos pasaron de un modelo que tenía mucho peso por el número de estudiantes en la educación especial hasta, digamos, han cambiado el modelo prácticamente. También porque ahí hay también estudiantes con discapacidades severas y esto es algo que hasta cierto punto mucha gente consideró como una postura, bueno, de dos vías, podemos decir algo así. Pero para los demás, por ejemplo, hay intento de darle bueno, presupuesto a los gobiernos locales para que ellos lo manejen y para que aseguren que se proporcione los recursos que se necesiten para los servicios de los estudiantes. Portugal, por ejemplo, es otro ejemplo que se movió en esa dirección, pero más ampliamente. Yo dije en mi presentación, me refería a podemos decir, una investigación, un informe de la política sobre la equidad y la financiación si vamos por arriba de la discapacidad. Entonces, lo que mencionamos creo que es importante porque realmente afecta a la educación inclusiva, le afecta esta financiación de la educación inclusiva. Es importante señalar, es importante recordar que los ministerios de la educación a veces no piensan así, no tienen un pensamiento amplio. Tenemos que ver cómo los gobiernos centrales, por ejemplo, no tienen que manejar los fondos para los gobiernos locales, administraciones locales.
Y el primer paso muy grande es de tener maneras de financiar la educación que tenga en cuenta el país y, bueno, cada región del país. Pero políticamente esto puede ser difícil porque hay pocos países que lo están intentando, hay mucha tensión. Lo segundo es que cómo el país puede alocar recursos por las escuelas, cómo puede distribuir los recursos por las escuelas. Y lo tercero es cómo los gobiernos le dan dinero a los estudiantes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo cuando el Ministerio de Educación trata de hacer esto y le da becas a los estudiantes. Um, las becas, dependiendo de su, probablemente These are all de very su rendimiento, obviamente. Pero bueno, estas son las, bueno, preguntas excelentes. Ahora me gustaría invitar a Ian Edfield, que es un consejero que viene del Reino Unido. Él es, bueno, el consejero de la educación del país, de la Oficina Extranjera de Bienes Comunes y del Desarrollo. Muchísimas gracias por a todos los participantes y a todas las organizaciones. Yo primeramente diré que nosotros estamos muy satisfechos con los que hemos oído hoy sobre los efectos de pandemia y los efectos en las políticas. 3 años antes pasó una cumbre en Londres donde hablamos sobre estas estrategias de educación que debían llevarse globalmente a todos los países. Hemos visto a muchos grupos que se enfrentan a la exclusión, grupos que les fueron bloqueados accesos a servicios diferentes y, bueno, pensamos que las ayudas hacia los educación van a aumentar, pero nosotros pensamos que los gobiernos deberían invertir más a nuestros fines para crear nuevos trabajos, oportunidades para estudiar. Y yo creo que algunos de esos ejemplos se han oído por ministro Sangue y es muy bueno que nosotros tenemos una asociación tan fuerte. También en Sierra Leone es una vergüenza que no hemos podido oír todo lo que pasó en Sierra Leone porque yo personalmente conozco de algunas cosas que pasaron allí. Nosotros tenemos que reinventar la educación inclusiva, como Diana Richler representó y dijo en algunas cosas presentadas hoy, esta idea de que tenemos que oír, y los 10 puntos de Manos eran de verdad muy efectivas y yo creo que Manos ha resaltado lo que funciona mejor y me encanta la experticia de personas diferentes, como por ejemplo Shiva, que dice de primera instancia qué es lo que se necesita. Y yo tengo la experiencia más reciente como una respuesta parcial a la pregunta de Robin. Es que se ha intentado combinar ese sistema con las cartas de bienestar social y el ministro, pero eso no ha ido tan distinto y se ha intentado dividir en fases. Y yo creo que nosotros
queremos ver más enfoque y más práctica para que estos sistemas para que se ajustan y al mundo. Nosotros tenemos asociaciones diferentes en un número de países miembros como Sierra Leone, Etiopía, Ghana, pero también en Jordania, en Asia, en Pakistán, en Bangladesh. No debería olvidarme de Tanzania. Voy a intentar hablar más lento para los intérpretes. Yo creo que este informe nos ha dado un contraste de los perfiles y los enfoques hacia este problema y nos ha dado los perfiles de datos, y yo creo que esto era muy crítico para los países para que usen estos datos, pero también a las comunidades que apoyen a los estados en aplicando estas políticas. Y no olvidemos que muchas organizaciones mundiales ayudan la implementación de estas ideas, y que podemos ver todo eso en los diferentes proyectos de Banco Mundial, porque esto se ha apoyado. Y solamente para concluir, es esencial que todos los fondos y todo lo que se invierta en esta causa nuestra se usa efectivamente, y que todos estos fondos llegan hacia los más marginalizados para reforzar la inclusión y el acceso universal, porque esos son los principios de los que muchas personas han hablado hoy. Muchísimas gracias y discúlpenme si he saltado el Muchísimas tiempo. gracias. Bien. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias a todos concluir todo. ustedes, bueno, por estas preguntas sobre los fondos y la financiación. Una de otras, bueno, preguntas a Diane Richler, si sienten que la Asociación Global de la Educación para educación, por ejemplo, en educación de las niñas, es un caso potencial para, bueno, donde puede separar la financiación para la inclusión y puede estar en peligro de, bueno, tener algunos ahorros. Definitivamente es un programa especial, pero bueno, yo creo que financiar esta educación es definitivamente un programa especial, y bueno, financiar la educación de los niños es una prioridad muy alta para ambos donantes y para los gobiernos que no están en mucho riesgo. Yo creo que el problema más grande, sin embargo, es que tenemos que reconocer que todos los estudiantes, bueno, tienen múltiples identidades y que hay niñas que tienen discapacidades. A menudo, cuando los programas ponen en foco, cuando se enfocan en las niñas, las múltiples identidades de las niñas se simplemente olvidan. Por eso no quiero ignorar el reto de tener, bueno, que tenemos que tener niñas, las niñas educadas, pero las niñas que tengan educación, pero las niñas pueden tener las discapacidades también. Ellos vienen de minorías étnicas, pueden ser refugiadas, pueden ser personas desplazadas. Y yo creo que el ministro de Sierra Leone realmente subrayó todo eso. Él dijo que él primero se convirtió en ministro. Él, cuando se convirtió en ministro, lo bombardearon con las preguntas de diferentes grupos que querían tener la prioridad en la educación.
Y él, bueno, obtuvo simplemente una postura comprensiva, mirando el sistema inclusivo en su totalidad. Y bueno, espero que haya respondido a la pregunta. Bueno, ahora sí que le puedo... Quiero darle las gracias a todos los hablantes. Policy Director for the Department for Education and Global Health Education Section of the Nuestro participante siguiente viene de Noruega, miembro de líder global de la educación inclusiva. Noruega está principalmente en la lista de no dejar a nadie atrás y es una abogada en llamamiento de la asistencia en la educación inclusiva. Muchísimas gracias a todos y me encantaría agradecer a nuestros anfitriones y a todos los participantes por esta sesión. Es muy difícil ser recordado cuánto lejos estamos de proveer las oportunidades iguales para todos, pero estamos aquí para oír y para aprender en cuanto a la educación inclusiva y sobre sus perspectivas, sobre qué trata la inclusión. Esto me demuestra también sobre qué se puede hacer cuando hay una voluntad para priorizar. Yo voy a intentar resumir. No voy a intentar resumir, pero déjenme solamente resaltar algunas áreas. Desde 2015, con diferentes movimientos y diferentes países hay un enfoque aumentado en cuanto a la equidad, pero no hasta muy recientemente que esto obtuvo una importancia grande, y el facto que muchos estudiantes no tenían una educación alternativa durante los confinamientos, o que muchos de los infrarrepresentados probablemente no regresarán a los colegios. Eso es imposible de ignorar, y yo espero que esto nos va a dar un aliento para hacer más en esta área. Y yo creo que el enfoque de este evento paralelo es que la financiación es la clave. Aunque no hay un consenso sobre cuánto dinero debería ir al sistema o al estudiante en particular, pero si nosotros de verdad pensamos trabajar en cuanto a la educación inclusiva, equidad y inclusión deberían ser planeados, invertidos, y en realidad el dinero tiene que ser gastado. Por eso hay muchas cosas que limitan los presupuestos que se van a quedar, pero nosotros tenemos que trabajar para evadir esto y para obtener las financiaciones. Yo he trabajado en diferentes informes que han demostrado que solamente 1 de cada 5 personas con discapacidad tiene ganas de participar para estos fines. Nos demuestra que ellos también deberían participar más, y que nosotros todos tenemos que trabajar más. Y el mensaje clave es que yo voy a llevar desde esta reunión sería: ponga tu dinero donde tu boca está. Es decir, si queremos que algo cambie, deberíamos invertir dinero en esa particular causa. No sería fácil, pero nadie dijo que iba a ser fácil trabajar
en cuanto a las políticas del gobierno. Uno de los participantes dijo eso, pero yo no recordé quién lo dijo. También tenemos que trabajar en la enseñanza de los profesores, pero si hay la voluntad política, todo esto es posible, aunque será con muchos desafíos. Yo también pienso que tenemos que debatir más y más frecuentemente y también más seriamente en cuanto a las remuneraciones, la importancia del financiamiento. Yo estoy de acuerdo si nosotros a veces estamos en el sector de financiación y si necesitamos de salir con ese sector y vincularlo con otros sectores. Otros puntos en cuanto al cambio cultural, que nosotros necesitamos nueva manera de pensar y la importancia de incluir los expertos reales como Shiva y Fernanda en cuanto a la parte de la financiación y en cuanto a la inclusión. Yo creo que los mensajes que hemos oído hoy son para todos nosotros, que tenemos una responsabilidad compartida y que tenemos mucho esfuerzo enfrente de nosotros. Desde 2018 nosotros hemos duplicado nuestras inversiones en esta área y la educación inclusiva sería el tópico clave en el evento del año que viene, en la Cumbre Global de Discapacidad que va a tener lugar en Noruega. Yo les voy a invitar a conversar más profundamente el año que viene en Noruega, en la Cumbre de Discapacidad en Noruega. Y yo espero que nuestros mensajes van a llegar a todos los infrarrepresentados. Nosotros tenemos que trabajar mucho más, pero primero para los que necesitan esto cuanto antes, para la equidad, para la inclusividad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estas palabras. Muchísimas gracias a todos que han participado, a los panelistas y por su trabajo muy bueno y que todos estén bien. Muchísimas gracias a todos. Thank you all. Have a lovely rest of the day.